¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a hablar con Gastón Remy, el diputado, en un minuto nada más, sobre dos temas. Primero, los temas económicos que conectan con la paritaria y en segundo lugar, vamos a hablar de este escándalo del Club Ciudad de Nieva, donde el gobierno le ha cedido una serie de parcelas a un particular que reclamaba precisamente un pedazo de terreno que está dentro del perímetro del Club Ciudad de Nieva. La pregunta es, ¿qué hace el Estado ahí? Bueno, vamos a conversar sobre ese tema también con el diputado Gastón Remy. Pero antes quería hacer un comentario respecto al fracaso de la paritaria. Esto es todo un circo que se ha montado en torno a las paritarias en Jujuy, toda una puesta en escena para terminar comunicando una decisión que se toma con antelación, de antemano, por el gobierno, y me parece a mí que es una metodología no sana para las instituciones democráticas en Jujuy. Y digo esto porque solo vemos diálogos que aparentan serlo, pero no lo son. En definitiva, son monólogos, ¿sí? Que nunca se juntan en un punto para llegar a un acuerdo, ¿sí? Sino que, le voy a poner un ejemplo, operan como las vías del tren, ¿sí? Cuyo trazado, ¿verdad?, son kilómetros sin tocarse entre sí. ¿Se da cuenta? Esta es la fotografía que para mí grafica un poco cuál es la situación desde hace muchos años, desde 2015, que el gobierno aplica esta metodología para, entre comillas, negociar con los gremios. Son conversaciones más o menos cordiales que aparentan cierta amabilidad, pero todo se da en paralelo. La dirigencia, cuando digo la dirigencia toda, hago referencia al gobierno y a los gremios o las organizaciones sindicales, no han encontrado la forma de convivir a lo largo de estos años ni a través del monólogo ni a través del diálogo. Desde 2015, como les decía, el gobierno ha adoptado una estrategia que es definitivamente la del monólogo, en donde el otro no existe, no es tomado como un semejante, y además el gobierno se blinda, ¿sí?, para no ser impactado por los reclamos, por los pedidos que realizan los dirigentes. De modo que el yo y el tú son dos expresiones que van siempre de la mano, ¿sí? ¿Y sabe cómo se llama este ejercicio? Filosofía del diálogo. El yo y el tú, ¿sí? El uno para el otro, permanentemente. Esa es la filosofía del diálogo. El diálogo además es un arte. Y como todas las disciplinas, exige, de alguna manera, dedicación y también vocación. Y me parece a mí que este es el capítulo que desconoce este gobierno, que está maniatado por temor a las represalias del poder en la sombra. ¿Sí? El poder en la sombra se cree que todavía es dueño de todo, pero sin embargo los jujeños votaron a otro señor. Es decir, la democracia jujeña eligió a otro señor. La pregunta es si el gobernador sabe que fue elegido por la gente, por la mayoría de la gente. Si lo sabe, debería ponerse más firme frente al poder que está en la sombra. De modo que yo lo que observo es lo que plantea un señor de apellido Buber, que es un filósofo judío austro-israelí, quien
afirmó que cada uno se ve a sí mismo como absoluto y legítimo. Cada uno se ve a sí mismo como absoluto y legítimo. Y ve al otro como relativo y cuestionable. ¿Se da cuenta? Esta es la visión, me parece a mí, del gobierno sobre las organizaciones gremiales, a pesar de los forzados esfuerzos del gobernador Sadir de mostrarse distinto al pasado. Es decir, la sombra del pasado lo tiene como maniatado, traumado al gobernador Sadir. Además veo que aquí hay una dirigencia que está más obsesionada por tener razón que por encontrar la verdad. Fíjese la diferencia. Es una posición riesgosa, ya que se intenta, creo yo, pasar de alguna manera lo verdadero por falso y lo falso por verdadero. El diálogo ha sido superado por las vanidades y por la precariedad de la buena fe. Estos son los componentes, estos son los ingredientes que entiendo yo han hecho fracasar una vez más la paritaria. Por eso es que a partir del fracaso comienzan los conflictos. Ya hay gremios que han planteado paros, se vienen asambleas, y son las consecuencias de una política que no está preparada para escuchar al otro. De manera que vamos a seguir muy de cerca la evolución de los hechos y de los acontecimientos. Se lo dejo para que lo piense. El diputado Remy está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, Alejandro. Gracias. Bueno, ¿usted lo ve así? ¿Sí, ha fracasado la paritaria para usted? Y en relación a lo que necesitan la mayor parte de los trabajadores estatales para llegar a fin de mes, desde ya. Obviamente. Y sí. Obviamente. Ahora, ¿por qué cree que el gobierno dice nosotros somos superavitarios y ofrecen lo que ofrecen? Hasta incluso en cuotas, es decir, ofrecen una ridiculez en cuotas. No lo entiendo. Bueno, esa es parte de una cuestión que ninguno de ellos puede explicar. Los datos son públicos incluso, están subidos a la web de Hacienda. Prácticamente hasta septiembre inclusive son 2 meses donde no hay superávit, pero son los meses donde hay vencimientos fuertes de la deuda, son cerca de 30.000 millones de pesos. En marzo y septiembre, el resto de los meses hay superávit. Entonces, cuando uno ve esa dinámica, de ya dice cómo no puede ser que te aumenten para recuperar lo perdido frente a la inflación, porque estamos hablando de recuperar poder de compra, no estamos hablando de mejorar, estamos hablando de recuperar de algo que viene de hace mucho tiempo, pero si vas al momento más de quiebre en el país y en la provincia fue entre diciembre, enero y febrero, por la devaluación de cambio de gobierno tenemos una inflación de 66% en esos 3 meses. Y respecto al estatal hubo un mes, febrero, que le dieron en diciembre le dieron un 10%, frente a un 66% en 3 meses. Recién en marzo se volvió a actualizar la paritaria. Entonces, ¿cómo puede ser? Sí, se da esa paradoja porque es una decisión política. Tengo superávit, no permito recuperar el poder de compra ni siquiera a diciembre, mes de mayor inflación, 25%, y sigo para adelante. Bueno, me parece que hay un esquema previsto, hay una continuidad, porque quien hoy gobierna era y fue casi todos los 2 años, los 2 mandatos, de Morales, el ministro de Hacienda. O sea, ahí hay una continuidad. Sí, claro. Creo que en ese esquema financiero y que implica obra pública y salarios estatales, hay continuidad de un esquema que, como saben, que no tienen garantizado el pago de la deuda que implicó la construcción, sobre todo el parque Cauchari, que fue un crédito a 2 puntas en dólares,
y que el propio parque no genera un ingreso suficiente como para autopagarse, diríamos, ese crédito, bueno, no hay forma de no ir haciendo una previsión de caja, sobre todo ajustando al principal gasto que hay, que es el del pago de salarios, cuestión de que en marzo y septiembre lleguen con una caja suficiente para poder desembolsar esos 30.000 millones de pesos, que son los vencimientos que ya están programados. Lo último, espero que se entienda, pero hay una cuestión importante, que como el grueso de la deuda está en dólares y Argentina está sometida por problemas que hay de cómo se maneja este esquema, más en general a la devaluación, cada vez que hay devaluación vos tenés que devolver la misma cantidad de dólares, pero te cuestan más. Sí, claro, entiendo. Tenés que conseguir más pesos. Bueno, si vuelve a saltar el tipo de cambio, o sea, hay nueva devaluación, como están presionando nuevamente, aunque Milei diga que por ahora no lo va a hacer, bueno, la provincia va a tener que juntar más pesos para devolver la deuda. ¿De dónde los va a sacar? No, difícilmente alguien le preste a la provincia para conseguir eso. Entonces van haciendo caja en forma, de alguna manera preventiva, a costa de los estatales, y ni hablar del funcionamiento de las escuelas que dependen de la provincia, los centros de salud, los hospitales, o, bueno, la obra pública, donde llegamos a que en un momento de tanta crisis en la capital se le cobre, o en otras localidades, un extra al que carga combustible para financiar algún tipo de pavimento, que tampoco es lo que hace falta. Bueno, creo que estamos metidos en ese círculo vicioso, ¿no? Está bien. De todas maneras, me parece que fue un error de cálculo grave el del señor Morales embarcarse en semejante proyecto, endeudarse de la manera en que se endeudó para tener este escenario en la actualidad, porque si Cauchari derramara lo que tiene que derramar, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que se hicieron en un momento donde se opinaba que todo ese esquema del gobierno de Macri, que es cuando se lleva adelante este tipo de inversiones, iba a perdurar. Bueno, eso terminó como terminó, vino otro gobierno, terminó como terminó, y ahora estamos en un gobierno nacional que hace un ajuste fiscal muy fuerte y que, bueno, y que pone eso también en aprieto a las provincias, porque no es que se ha derrumbado tampoco la recaudación por la vía de la coparticipación, pero estas medidas nacionales de llevar la economía a la recesión hace que tampoco estés en un momento de muy buena recaudación por lo que envía la nación. Entonces, bueno, lo de Morales fue, me parece, apostar a un escenario que se derrumbó, y de todos modos, ¿qué le molesta a él y a su círculo íntimo si esto lo terminan pagando los trabajadores? O sea, ¿qué lo afecta a él? No lo afecta en nada. Bueno, algunos dirán, bueno, esperemos a devolver todo eso, y cuando se termine de devolver, ahí nos va a quedar el 100% de la venta de la energía. Bueno, pero para eso falta bastante tiempo, y tampoco hay garantías que una vez que eso se haga, el dinero quede realmente para construir las 40.000 viviendas de las personas que están inscritas en el IBUJ, mejorar los salarios y demás, porque si no lo hicieron antes, también hay que sospechar de por qué lo van a hacer en un futuro, cuando se termine de devolver el crédito. Amén, después de cuestiones ya técnicas que hemos hablado sobre ese parque, que deviene obsoleto alrededor de, después de 18 o 20 años, tenés que volver a reinvertir porque los paneles se agotan, ¿no? Y la vida se pasa. Bueno, la vida se pasa y voy a decir, la pucha, semejante esfuerzo para que ni siquiera la energía eléctrica o la pague más barata. Claro. Estamos, bueno, con el gobierno nacional se ha desregulado, y la SUSEPO, que lo acompaña de una manera, han ido estableciendo un criterio de aumento de las tarifas que le ganan a la inflación de este año. Entonces tampoco tenés un beneficio por el lado de decir, bueno, me cuesta menos la energía en la provincia gracias a la producción que genera el parque. Bueno. Todo mal. Todo mal para el pueblo, porque para ellos cierran esos esquemas. No, por supuesto, yo estoy hablando para la gente. Para la gente. Claro. Hablo de la gente. No, la gente peor. Porque incluso, pero al haber una capacidad productiva instalada, se hizo un esfuerzo, se hizo una inversión, se combina eso con, bueno, la radiación solar de esta región, de la Puna y demás. Bueno, eso es una ventaja para la población, para la humanidad. Pero bueno, pero en manos de esta gente termina siendo un perjuicio. Sí, entiendo, porque hay otros emprendimientos similares con algunos matices que están funcionando. Bueno, todos tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero en este caso se le agregó una deuda a la provincia que no tiene espaldas. No tiene envergadura la provincia para semejante deuda. Para semejante Esta es la irresponsabilidad, creo yo.
Bueno, de ahí por eso decir cómo puede ser entonces que tengamos superávit y que el superávit no vaya, sino que es a costa del sueldo y a costa de la obra pública. Entiendo. Y que tengamos incluso que crear nuevos impuestos al combustible para financiar obra pública de municipios, porque la provincia tiene superávit pero no financia la obra pública, porque tiene que pagar la deuda. O sea, se va haciendo como te decía, un círculo vicioso. Sí, sí, entiendo. Le cambio de tema. ¿Le pareció raro lo que pasó los otros días en la legislatura? Que el Estado se entrometa en una situación entre dos privados y termina cediendo tierra de todos los jujeños para resolverle la situación a un privado, como lo que ha pasado en el Club Ciudad de Nieva. Mira, no es la primera vez que se dan esos manejos. Lo más extraño de esto es que no hubo ni un fundamento. Entonces, Ni un fundamento en la Cámara. no, porque por lo general hay un formalismo que Sí. cuando se presenta un proyecto a someterse... ¿Formalismo o está reglamentado eso? No es obligación, pero ¿No? bueno, se supone que si entra un proyecto y que entra por decisión en este caso del gobernador, el bloque oficial lo que suele hacerse es explicarlo para fundamentar al Pleno y a la población por qué hay que aprobar esa ley. Bueno, acá no existió. Paso derecho. Pasó derecho, se aprobó rápidamente y ni siquiera es que decir, bueno, mirá, no lo leímos, pero andá. No lo dijimos oralmente, pero andá a leerlo al proyecto. El proyecto habla de una necesidad del club. Ahora, bueno, todos tenemos necesidades. Está bien, pero de una necesidad del club, pero que la resuelve el club en todo caso. Bueno, el ¿Pero club por qué tiene que salir el Estado a resolver los problemas del es club? lo que no se explica tampoco. Mm. ¿Y cuál es la gravedad de esa necesidad? Porque el club puede decir, miren, sí o sí, porque esta persona la puso en venta, esta parcela, y nos vamos a quedar sin la cancha de hockey. Sí. Bueno, estamos muy preocupados por eso. Realmente, ahora, después es una decisión o no de la legislatura que hace y de cada bloque. Es atendible la discusión, pero acá ni siquiera se puso sobre la mesa. Es más, ni siquiera llamaron a que el club venga. Podría haber sido recibido por alguna de las comisiones. Claro. Pero para plantear realmente y explicar cuál era el motivo para que el Estado se tenga que meter en algo que... Bueno, pero todo esto está premeditado. Que es entre privados. Esto está todo premeditado. El silencio de radio, la orden baja de arriba, me y imagino. por lo general, cuando es así, por uso y costumbre de cómo Ahora, ¿usted tiene funcionan esos bloques, sí. ¿Usted tiene la impresión de que al gobernador le dijeron, tenés que firmar esto o no? Bueno, ¿Cuál es su intuición? si fuese tan así, hablaría mal de la persona que hoy le toca ese cargo porque vos estás poniendo tu firma, ¿no? Sí. No para entrar en después a cambio de qué y todo eso, pero evidentemente hay un intento a veces de este gobierno de cambiar formas de gestión respecto a la anterior que se caracterizaba por la pedantería, el autoritarismo, la imposición, la amenaza, ¿no? Entiendo. Y como que es otro perfil. Sí, claro. Ahora, dentro de esa diferenciación de perfil, después a veces en los hechos... Ahora le cambio la pregunta. No cambia tanto. Le cambio la pregunta. ¿El gobernador firma cosas no compartiendo lo que firma? Bueno, habría que ver mejor, pero evidentemente no... Hay una contradicción, no sé, en la firma en sí, pero hay una contradicción entre el intento de mostrar una gestión Sí. que se maneja de otra manera, al menos no con estas características tan de patrón de estancia, y luego los hechos. Porque, insisto, no es solo lo de Nieva, lo que hablábamos antes. Las vías paralelas que vos decís respecto a la negociación paritaria, Sí. bueno, y esa forma de que en última instancia haces esto, tómalo, déjalo, es lo que se hacía cuando este gobernador era ministro de Hacienda, por más que estaba Morales Sí, no, a la cabeza. Bueno, En eso no, pero eso no ha cambiado mucho. La decisión política de Morales, no de Sadir. Digo, la metodología. Ah, la metodología, bueno, pero en la forma que se manejan las paritarias es muy parecido a lo de antes. Por eso digo, la metodología es la misma. Aunque las formas de este gobernador al menos se presentan como distinto, pero creo que no es solamente una cuestión de estilo personal, no para entrar en eso, creo que la pelea que se dio el año pasado contra la reforma de Morales Sí. fue una expresión masiva, popular, que le dijo basta de esto, basta de todo lo que significa
el autoritarismo de estos 8 años. Creo que en ese sentido hay un gobierno que de alguna manera toma nota, pero hay un pasado que intenta... que sigue incidiendo en las decisiones del gobierno. Sí, yo creo que incide mucho, claro, pero que también incide en la forma en que se tiene que gestionar. Que no es solamente una cuestión en el qué se hace, porque el qué se hace, boom, se aprueba, tierras permuta, paritaria a la baja, todo eso sí, pero perdóname, lo que quiero decir es que también hay una puja por cuál es el estilo. Creo que el pasado quiere imponer también el estilo, que ese estilo no caiga. Claro. Por más que el otro dicen, che, mirá, te acompañamos en todo, la gente no lo quiere. Ahora ese estilo que quiere imponer sobre el despacho del gobernador, ¿no va a terminar desjerarquizando la imagen de Sadir? Bueno, es un salvavidas de plomo, porque acá hubo un proceso de lucha muy grande, que en las calles, en las rutas y todo, se resistió, se enfrentó todo ese esquema y se le dijo basta. Más allá después lo que dijeron las urnas de la elección nacional, cómo le fue a Morales con su candidatura fallida con la reta, el triunfo final del balotaje y toda esa historia, distorsionada, ¿no? También porque termina ganando un personaje a la cual ahora el radicalismo provincial, por esta división de los bloques en el Congreso, aparentemente tendría una diputada con ellos y otro que se abrió, aunque después el gobernador recibe a los funcionarios nacionales y todo. O sea, como que distorsionadamente lo que se hizo en la calle ganó una fuerza política nacional que era a la cual Morales se enfrentaba, pero ahora parece que el radicalismo jujeño, tanto Sadir por un lado como estos diputados, lo están acompañando bastante. Creo que en eso porque no hay diferencias de fondo en la cuestión del proyecto de provincia y de país. Ahora, yo le pondría un ingrediente más, ¿no? Es decir, el gobernador Sadir, o el poder, o el oficialismo, teme por los compromisos que tiene con China, ¿no es cierto? Y el presidente Milei, que ayer se declaró amigo de Xi Jinping, ¿o no? ¿Lo dijo? Amigo del supuesto comunismo. Bueno, no importa. Pero digo, teme que el presidente pueda complicar los negocios que están en marcha entre la provincia de Jujuy y los chinos. Bueno, claro, al menos entiendo que a la provincia y al gobierno provincial le interesa que se destrabe una nueva inversión china en una ampliación de la capacidad de producción de energía solar, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Está en compromisos, creo que son 200 millones de dólares que volverían a un mecanismo parecido al que ya se hizo. Le hago una última consulta. Este tema de Ciudad de Nieva, ¿hay alguna instancia más para poder avanzar en el esclarecimiento de lo que pasó? Digo desde el ámbito de la legislatura donde usted opera. Bueno, pedidos de informes se pueden hacer, hay que ver cómo lo elaboramos, dirigidos a quién y demás. Y creo que después hay otra beta que hay que seguir un poco en qué terminan esas 10 parcelas o esos 3.000 metros cuadrados que se entregaron en Alto Padilla. Hay que seguir un poco. ¿Cuántas parcelas son? 10 parcelas. 10 parcelas contra una. 10 parcelas contra una. La de Ciudad de Nieva son 1.000 metros cuadrados y la de Alto Padilla 3.000 metros cuadrados. Okay. La diferencia supuestamente es porque equivale al mismo valor fiscal. Después hay que ver bien, porque incluso la de Ciudad de Nieva aparentemente estaría en un lugar que no es muy apto, a diferencia de las de Alto Padilla, que son lugares loteables. Sí, claro. Entonces tal vez termina indirectamente a precio de mercado, no evaluación fiscal, valiendo más Alto Padilla que Ciudad de Nieva. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo seguir un poco la evolución de quién compra finalmente, qué se hace en esas tierras que están en Alto Padilla, en donde cada vez más se están desarrollando emprendimientos inmobiliarios, sean privados o de cada familia, ¿no? Está muy bien. Diputado Remis, gracias. No, de nada. Gracias por venir, ha sido muy atento. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau.